porque Jesús escribió en el suelo, los fariseos y los escribas, líderes religiosos, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio frente a la multitud y se dirigieron a Jesús. Esto sucedió durante la fiesta de los tabernáculos. Su pregunta a Jesús era si ella debía ser apedreada o no. Le dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Ahora, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres hasta la muerte. ¿Tú qué dices que debemos hacer con ella? ¿Cuál es tu sentencia? Juan 8, 4-5. La pregunta planteada en este versículo estaba en línea con la ley de Moisés. Sin embargo, si Jesús decía que sí, parecería que estaba desafiando la ley romana, que no permite a los judíos ejecutar a alguien. Si decía que no, parecería que iba en contra de las leyes de Moisés, lo que facilitaría acusar a Jesús. Era una trampa evidente. ¿Qué debía hacer Jesús? Tenían la libertad de ejecutar a la mujer sin demora si realmente querían seguir la ley de Moisés, pero en lugar de eso, la trajeron ante Jesús. Imagínate en la situación de Jesús, enfrentando una pregunta que no tiene una respuesta clara. ¿Qué crees que habría sido la mejor manera de manejar la situación? Lo hicieron para ponerlo a prueba y acusarlo. Pero Jesús se inclinó hacia abajo y con su dedo escribió en el suelo, como si no los estuviera escuchando. Juan 8. Los fariseos, al darse cuenta de las intenciones de ellos, Jesús eligió realizar un acto que podría parecer extraño para un lector moderno. ¿Alguna vez has intentado hacerle una pregunta a alguien y lo primero que hace es escribir en el suelo? Su pregunta era claramente una trampa, esperando encontrar una razón para acusar a Jesús y matarlo. Mientras continuaban cuestionándolo, Jesús se puso de pie y les dijo, el que esté libre de pecado entre ustedes que sea el primero en arrojarle una piedra. Juan 8, 7. Cuando escucharon esto, los acusadores comenzaron a irse uno por uno, empezando por los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús llama nuestra atención sobre los fariseos y escribas, líderes religiosos influyentes conocidos por su estricta dedicación a la ley de Moisés, enfocándose en las leyes de pureza y rituales. Se les podría considerar como expertos en la ley judía y responsables de enseñarla. Uno esperaría que, debido a su dedicación, se quedaran para demostrar. Jesús actuó de manera sorprendente, lo que nos lleva a la pregunta de qué escribió en el suelo que pudo hacer que se sintieran culpables y se fueran. Luego, Jesús se puso de pie y le preguntó a la mujer, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10-11. Mientras los fariseos usaban la ley para juzgar duramente a la mujer, el acto de Jesús al escribir en el suelo mostraba su autoridad sobre la ley, enfatizando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Jesús demostró que la interpretación estricta de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de elementos esenciales de misericordia y comprensión, revelando sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda el tema del pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores destaca la idea de que nadie está libre de pecado y nadie está en posición de condenar a otros. Sus palabras a la mujer muestran misericordia y perdón, junto con un estímulo para cambiar su vida. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Esa parte específica no se menciona en la Biblia, por lo que queda como un misterio. ¿Qué escribió Jesús? Se cuestiona qué escribió Jesús en el suelo o por qué se arriesgó a inclinarse para escribir en el suelo, sabiendo perfectamente que los fariseos y escribas estaban planeando matarlo. ¿Y si te dijera que lo que Jesús escribió en el suelo podría haber estado conectado con el Antiguo Testamento? Cuando Jesús escribió en el suelo, trataba de insinuar algo relacionado con el Antiguo Testamento. A lo largo del ministerio de Jesús, observamos cómo demostró su naturaleza divina en varias ocasiones. Jesús desafiaba con frecuencia las creencias y expectativas de los fariseos y escribas. Aunque no se declaraba explícitamente como Dios de manera directa, sus acciones, enseñanzas y cumplimiento de profecías eran coherentes con las cualidades y atributos de Dios. Realizó numerosos milagros que evidenciaban el poder de Dios y expresaban la autoridad en sus enseñanzas, a diferencia de los escribas que a menudo citaban a otros rabinos o fuentes. Además, el perdón de los pecados se expresó en el ministerio de Jesús, en el cual, según la tradición judía, solo Dios podía perdonar pecados. El acto de Jesús al perdonar pecados era una afirmación directa de autoridad divina, considerada blasfemia por los fariseos. A pesar de que había numerosas señales de la autoridad divina de Jesús, los líderes religiosos no lograron verlo porque estaban llevados por su autoderecho. Por ejemplo, el acto de Jesús al escribir en el suelo no fue una coincidencia.
Al observar los primeros 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, la ley fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. Este acto significaba la autoridad divina y la permanencia de estas leyes. Al conectar este mismo acto con la escritura de Jesús en el suelo, vemos similitudes en la acción relacionada con la ley de Moisés. Debido a la impaciencia de los israelitas, adoraron al becerro de oro, lo que provocó la ira de Moisés y la rotura de la piedra que contenía la ley de Dios escrita con el dedo de Dios. Moisés entonces oró a Dios en nombre del pueblo, y Dios aceptó renovar el pacto con el segundo conjunto de 10 mandamientos. En esta ocasión, Dios le indicó a Moisés que grabara los 10 mandamientos mientras le indicaba qué escribir. Ahora, con Jesús escribiendo en el suelo en Juan 8, estaba corrigiendo las deficiencias de los acusadores de la mujer con la ley de Moisés. Existían limitaciones en la forma en que se aplicaba la ley, y esto es algo que Jesús abordaba con frecuencia en sus enseñanzas. Jesús no rechazó la ley, sino que la cumplió y profundizó su significado al señalar varias áreas donde seguir la letra de la ley no era suficiente para agradar a Dios o llevar una vida justa. Entonces, ¿crees que lo que Jesús escribió podría haber sido los pecados de cada uno de los acusadores, como muchos afirman entender por qué Jesús escribió en el suelo? Echemos un vistazo al libro de Jeremías. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan en la tierra serán escritos, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Jeremías 5 y 13. Este capítulo de Jeremías fue una mezcla de profecías, advertencias y reflexiones del profeta Jeremías. Aquí, Judá había pecado contra Dios, y la forma en que la Biblia describe sus pecados era tan grave que debía ser escrita con una herramienta de hierro o con una punta de diamante, profundamente grabada en sus corazones. Esto se hizo para mostrar que el pecado iba más allá de lo que los ojos podían ver, arraigado profundamente en sus corazones y en su sociedad. Siempre caían en el pecado porque confiaban en su propia fuerza en lugar de confiar en Dios, lo cual se conecta con el mensaje de Jesús cuando escribió en el suelo. El profeta Jeremías continuó describiendo una maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos con plantas en el desierto que luchan por sobrevivir. En contraste, aquellos que confían en Dios son bendecidos y comparados con un árbol plantado junto al agua, que permanece vivo incluso en tiempos difíciles. El aspecto más importante de este capítulo fue cuando Jeremías reflexiona sobre la naturaleza del corazón humano, describiéndolo como engañoso y desesperadamente perverso. Más importante aún, enfatizó que Dios, quien conoce el corazón, es el juez supremo de las acciones e intenciones humanas. Jesús conocía los corazones de los acusadores, los fariseos y los escribas. Y cuando Jesús señaló esto después de escribir en el suelo, les dijo: el que esté libre de pecado entre ustedes que sea el primero en arrojarle una piedra. En ese momento, no pudieron defender sus creencias. ¿Significa esto que lo que Jesús escribió en el suelo eran los pensamientos de sus corazones o podría haber sido sus nombres? Estamos llegando a la mejor parte del libro de Jeremías que está conectada con por qué Jesús escribió en el suelo. Según Jeremías 5 y 13, Dios es reconocido como la fuente última de esperanza y estabilidad para Israel, para su pueblo, lo que implica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Pero el versículo advierte que aquellos que abandonan o se apartan de Dios enfrentarán vergüenza. No solo se sentirán avergonzados, sino que experimentarán una pérdida y un fracaso más profundos porque dan la espalda a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esto es lo que experimentaron los escribas y fariseos después de que Jesús les pidiera que arrojaran la primera piedra si estaban libres de pecado. La parte más importante de este versículo es la frase que dice que sus nombres serán escritos en el polvo, lo cual es simbólico. ¿Cuyos nombres serán escritos en el polvo? Aquellas personas que rechazan a Dios. Esto significa que Jesús escribió los nombres de los acusadores en el suelo porque lo habían rechazado como el Mesías. En tiempos antiguos, escribir algo en el polvo o la arena significaba que no era permanente y podía borrarse o desaparecer fácilmente, a diferencia de escribir en un lugar más permanente como un libro o en tablas de piedra. La implicación aquí es que aquellos que rechazan a Dios no perdurarán ni asegurarán el futuro. Finalmente, Jeremías se refirió a Dios como la fuente de agua viva, una metáfora que sugiere que Dios es la fuente de vida, al igual que el agua es esencial para la vida física. Dios es una parte esencial de nuestra vida espiritual y bienestar total. Esto explica lo que Jesús estaba enseñando cuando fue silenciosamente al templo para enseñar, justo antes de que le trajeran a la mujer sorprendida en adulterio. Y esta enseñanza tuvo lugar justo antes del final de la fiesta de los tabernáculos. El mensaje de Jesús era que Él es el agua viva, un mensaje difícil para muchos aceptar.
En el templo, Jesús se refería a la ley de Moisés, sabiendo plenamente que lo rechazarían a pesar de la dedicación de los escribas y fariseos a la ley. Jesús cuestionó por qué buscaban matarlo, lo que señala nuevamente su nivel de hipocresía. Sí, para evitar violar la ley de Moisés, un hombre se somete a la circuncisión en el día de reposo, porque se enojan conmigo por hacer que un hombre esté completamente sano en el día de reposo, Juan 7. En el Sabbat, hay muchos debates sobre lo que exactamente Jesús escribió en el suelo, incluida la idea de que podría haber estado escribiendo la lista de pecados cometidos por cada uno de los líderes judíos presentes en la escena. Otra opinión sugiere que, dado que la mujer fue sorprendida en adulterio, podría haber estado desnuda, lo que daría razón para que Jesús se inclinara para evitar ver a la mujer desnuda. Sin embargo, estas afirmaciones no son seguras. El punto del pasaje no era precisamente lo que Jesús escribió en el suelo, sino la hipocresía al juzgar a los demás. Jesús dijo que solo aquellos sin pecado deberían arrojar la primera piedra, enfatizando la idea de que nadie está sin pecado y resaltando la importancia de la compasión y el perdón. La enseñanza de Jesús en el templo atrajo mucha atención, especialmente de los líderes religiosos. Ahora, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y llamó en voz alta: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva». Juan 7, 37-38. Agua. Juan 7. Ríos de agua viva. 37-38. Jesús se refería al Espíritu Santo como el agua viva, la fuente de vida de donde aquellos que creyeran en él recibirían después de su muerte. Estas palabras de Jesús dividieron a la multitud, y muchos siguieron caminos diferentes. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este versículo con Jesús escribiendo en el suelo? La acusación contra la mujer adúltera fue una continuación del desacuerdo entre Jesús y los líderes religiosos sobre la obediencia a la ley de Moisés. Esta vez decidieron ponerlo a prueba para ver cuál sería su respuesta. Para Jesús, esta era otra gran oportunidad para mostrar su hipocresía y limitaciones al intentar cumplir la ley de Moisés, pero al mismo tiempo fallar en seguirla. La ley de Moisés establece que el hombre que comete adulterio con la esposa de otro, incluso la esposa de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera deben ser condenados a muerte. Levítico 20, 1. Los fariseos eran tan estrictos en la observancia de la ley de Moisés que no veían sus propios errores mientras intentaban seguir la ley con su fuerza y habilidad. En este caso, la mujer y el hombre involucrados en el acto estaban destinados a enfrentar el castigo por sus acciones, pero solo la mujer fue llevada ante Jesús frente a la multitud. Este incidente tuvo lugar durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, en el templo, donde Jesús escribió en el suelo. Los judíos estaban buscando formas de matar a Jesús porque no creían que fuera el Hijo de Dios. Por esta razón, Jesús tuvo que moverse de un lugar a otro en Galilea hasta que llegó discretamente a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era significativa para los israelitas, ya que recordaba la provisión de Dios en el desierto. También se conocía como la fiesta de las cabañas, Buts y Sacat, una celebración anual que duraba 7 días y que aún se practica hoy en día. Jesús sabía que aún no era el momento de que la gente lo notara, así que tuvo que ser discreto en sus movimientos, justo cuando la fiesta estaba a punto de concluir. Jesús fue al templo a enseñar. Solo imagina a alguien que está declarado como buscado en toda la ciudad, pero aún así encuentra su camino silenciosamente al templo para enseñar. Con esto, sabemos que Jesús estaba en Jerusalén cuando escribió en el suelo. El propósito de los fariseos al traer a la mujer adúltera era encontrar alguna falta en Jesús para que su plan se llevara a cabo sin violar la ley de Moisés. La fiesta de los tabernáculos normalmente tenía lugar 5 días después del día de la expiación, donde los israelitas confesaban sus pecados para reconciliarse con Dios. Era una purificación ceremonial. En cada día de la fiesta, ofrecían un sacrificio hecho por fuego a Dios. Después de 7 días de festividades, el 8º día se consideraba una convocación sagrada, cuando dejaban de trabajar para ofrecer otro sacrificio a Dios en el día de reposo, según Levítico 23. Entre todas las ceremonias realizadas durante la fiesta, había la ceremonia del agua, que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Esta ceremonia era una oración por la lluvia, vital para la agricultura. En esta ceremonia, se extraía agua del estanque de Siloé y se llevaba al templo para verterla en el altar. Fue en este momento, mientras Jesús estaba en el templo enseñando, que afirmó ser el agua viva, la fuente de vida, lo que indignó a los fariseos. Cuestionaron su capacidad para ello. ¿Cómo hablaban los rabinos, entendían las escrituras y cuestionaban su autoridad? ¿Cómo se expresaban los rabinos y cómo hablaba Jesús con los rabinos?
Jesús era considerado un rabino, y como rabino y maestro, había ciertas formas en que se comunicaban las enseñanzas. Cuando Jesús escribía en el suelo, no fue una sorpresa, ya que era una forma de transmitir un mensaje específico a la gente de una manera con la que podrían relacionarse, especialmente para los líderes religiosos. Comprender estos métodos proporcionaría más contexto para las acciones de Jesús en la historia de la mujer adúltera. Los rabinos enseñaban haciendo referencia a las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, e interpretándolas de manera que se aplicara a la vida contemporánea. Jesús también utilizaba las escrituras en sus enseñanzas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, hacía referencia frecuente a las leyes del Antiguo Testamento y luego daba su interpretación, como se ve en Mateo 5. 21 a 22. Jesús a menudo hablaba en parábolas, historias cortas para transmitir mensajes de moralidad y lecciones espirituales. Frecuentemente, se utilizaban diálogos que involucraban preguntas y respuestas, un método común entre los rabinos donde los estudiantes o oyentes hacían preguntas y el rabino respondía, a menudo con otra pregunta para provocar un pensamiento más profundo. Este método se utilizaba con frecuencia cuando los fariseos lo cuestionaban. Los rabinos a veces empleaban objetos físicos o acciones como ayudas para la enseñanza, y al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo, podemos entender que era una forma de enseñar a los fariseos basándose en la ley de Moisés que afirmaban seguir. Otro aspecto de la escritura de Jesús en el suelo fue su inmediato silencio cuando los líderes religiosos le preguntaron su opinión sobre si la mujer adúltera debería ser apedreada. El silencio era otro método de enseñanza, seguido por una acción simbólica para enfatizar un punto. La acción de Jesús creó una pausa y confrontación, atrayendo más atención al mensaje y añadiendo un efecto dramático a sus próximas palabras. Lo más importante es que los rabinos a menudo enseñaban haciendo referencia a la autoridad, citando el Antiguo Testamento y especialmente las leyes de Moisés, como se ve con los líderes religiosos. Pero Jesús enseñaba haciendo referencia a su propia autoridad, comenzando con frases como, pero yo les digo, demostrando una autoridad directa y personal que normalmente era diferente a lo que los oyentes estaban acostumbrados. Sin embargo, el aspecto más único de esto fue cuando Jesús escribió en el suelo, una forma de conectar o insinuar el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías, como se destacó anteriormente. Esto se llama remes, que significa pista o indicio en hebreo, conocido por usarse como una forma de interpretar cuestiones religiosas. La relevancia del texto hoy en día, la historia nos enseña lecciones importantes sobre la autocomplacencia, la compasión y la verdadera naturaleza de la justicia, lecciones que siguen siendo relevantes para nosotros en la actualidad. Confrontando la autocomplacencia. La actitud de los fariseos y escribas al llevar a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús fue un claro ejemplo de autocomplacencia. Fueron rápidos en condenar a la mujer sin reconocer sus propias imperfecciones. La respuesta de Jesús, que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle una piedra, Juan 8, 7, confronta directamente la autocomplacencia. Esto nos enseña la importancia de la autorreflexión antes de juzgar a los demás. Deberíamos ser cautelosos de sentirnos moralmente superiores y recordar que todos tenemos nuestras limitaciones. Justicia selectiva e hipocresía. Los acusadores se centran solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente que el hombre involucrado en el adulterio no es llevado ante la justicia. Esta justicia selectiva destaca su hipocresía y nos recuerda que la verdadera justicia no solo se trata de castigar las malas acciones, sino también de imparcialidad e integridad en nuestras vidas. Esto nos insta a esforzarnos por la imparcialidad y a no permitir que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. Equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús combina hábilmente la imparcialidad y la amabilidad. Aunque no desestima la ley, aporta una comprensión más profunda de la justicia que incluye la compasión. En el mundo actual, este enfoque es crucial. Se trata de mantener las reglas y las leyes, pero también de actuar desde un lugar de comprensión y misericordia cuando sea necesario. La importancia de la compasión y el perdón. Cuando los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con compasión, diciéndole, «Ni yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más», Juan 8 y 11. Esto destaca la importancia del perdón. Jesús no tolera sus acciones, pero le ofrece una oportunidad de arrepentimiento. Para nosotros, es una lección sobre mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades en lugar de condenar a otros por sus errores. Reflexión sobre el pecado personal. La historia nos impulsa a reflexionar sobre nuestros propios pecados, al igual que los acusadores que, uno a uno, deben reconocer sus propias debilidades. Es un recordatorio de que todos necesitamos gracia y deberíamos extender esa gracia a los demás. Reconciliación en lugar de condena. Jesús ejemplifica el deseo de reconciliación en lugar de condena.
Este enfoque es crucial en nuestras interacciones, centrándonos en sanar y reparar relaciones en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, ve ahora y deja de pecar, nos recuerdan que el perdón es un llamado a cambiar nuestros caminos. Se trata de avanzar hacia una vida de integridad y rectitud. Rol como ministros de reconciliación. Como cristianos, estamos llamados a ser ministros de reconciliación, reflejando el deseo de Dios de llevar a las personas a una relación correcta con Él. Esto implica mostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. Plan de salvación de Dios. La historia se alinea con el mensaje más amplio del Evangelio, que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan. Hasta el próximo video.